Si hay algo que hayamos alcanzado, Dios, como congregación, como tus hijos, es por ti. Es solamente por ti y para ti, Señor. Ha sido la guía de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Ha sido tu gracia, tu amor, Señor. Es por eso, papá, que no podemos hacer otra cosa que humillarnos y exaltarte a ti, Señor. Y darte gracias por este precioso evangelio, por esta preciosa palabra eterna, Señor, que ha llegado a nuestras familias, Señor. Que un día llegó a nuestros hogares, Señor, para cambiarlo todo, Señor. Para trastornarlo todo, Señor. Y para que nuestras generaciones reciban esta preciosa bendición. Gracias, papá. Gracias por este tiempo, Dios, de palabra que nos ayuda, Dios, a poder enfocarnos, a poder ser más precisos, más específicos, Señor. Gracias por este tiempo de palabra, Señor, que nos ayuda a escuchar tu voz y tu consejo. Que nos advierte que no debemos distraernos, que nos recuerda qué es lo que verdaderamente importa. Gracias, Señor. Gracias te damos como congregación por el amor, Señor. Gracias por los tiempos maravillosos que nos permites vivir. Y gracias te damos por todos aquellos momentos de poder y gloria que vendrán, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos, papá. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, papá. Amén. Tome su asiento y esto continúa, ¿sí? Vamos a pasar de la palabra cantada a la palabra hablada, predicada. Invitamos a los más pequeñitos a pasar a las aulas, hasta 4 años, ¿sí? También van a estar recibiendo instrucción. Amén. Bueno, queríamos aprovechar estos minutitos antes que pueda el pastor David Firman subir a predicar, para agradecerles a todos los hermanos que han hecho posible este congreso. Hay personas hermosas que han estado lavando los baños, han estado en la cocina, comprando las cosas para cocinar, para poderle brindar un hermoso desayuno a la familia invitada. Jóvenes poniendo sillas, levantando sillas, limpiando, para que todos podamos disfrutar de este tiempo. Así que quiero que podamos darle un fuerte aplauso a cada uno de los hermanos que han estado trabajando, a los músicos, a los chicos del sonido, de las redes sociales, a todos aquellos que estuvieron llevando sillas, trayendo sillas del poli donde estuvieron los jóvenes. La verdad que cuando Dios bendice en gran manera a la congregación, no se trata del trabajo de uno, sino que se trata del trabajo del cuerpo. Amén. Así que les animo a que en próximos eventos, en próximas actividades, podamos contar con todo el apoyo de toda la congregación, porque eso es bueno y eso le agrada al Señor. Amén. Bien, ahora sí, vamos a recibir con un aplauso fuerte a nuestro hermano Pastor David Firman.
Buenos días. ¿Están con frío? ¿Está aflojando un poquito? Bueno, vamos a seguir entrando en calor. Recién la palabra cantada nos hacía entrar en calor, ¿verdad? Ese fuego del Espíritu. Que el Señor nos revele que su nombre es sobre todo nombre, es algo tremendo. Realmente necesitamos eso, lo hablábamos anoche, ¿verdad? Necesitamos la revelación de su persona, la revelación de su autoridad. Muchas gracias. Quisiera en esta mañana que nos tomemos un tiempo para hacer una especie de cierre. Sé que la palabra se va edificando, se va sobreedificando. A nosotros nos tocó un ratito de participar, una gran honra estar en esta casa. Disfrutamos mucho, gracias a los apóstoles, gracias a los pastores David y Cari, gracias a los líderes, gracias a todos los que nos han recibido con tanto amor, con tanta generosidad. Disfrutamos mucho de la familia de la fe. El Señor nos permite por pura gracia, porque Él hace lo que quiere, como quiere, viajar mucho, estar en muchos lugares, y siempre disfrutamos mucho estar encontrándonos con la familia de la fe, y sobre todo en lugares como este donde se trabaja la palabra y donde estamos tratando de crecer en el entendimiento de la palabra de la cruz, del propósito eterno, de nuestro lugar, nuestra participación en esta generación, en este bendito, glorioso propósito eterno de Dios. Es una honra inmensa. Y quisiera en esta mañana que podamos juntos reflexionar en una palabra que nos deje como familias más ubicados en el lugar correcto, ¿sí? Como familias naturales y como familia de la fe, poder estar en el punto, en el eje de lo que Dios quiere que nosotros estemos. Si hay algo que un ser humano puede disfrutar y le produce mucha plenitud, es estar en el eje de la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos en nuestra propia voluntad, nos tenemos que sostener solo, dudamos, tenemos miedo de perder cosas, pero cuando estamos en el eje de la voluntad de Dios, todo es del Señor, nosotros somos solo administradores, no tenemos miedo a perder nada porque Dios todo lo que es suyo lo cuida, se provee a sí mismo. Entramos en un estado de plenitud y de reposo que excede todo entendimiento humano, ¿sí? Miren, voy a comenzar esta mañana como comenzábamos el viernes. Si recuerdan, leímos Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5. El apóstol Pablo dice algo tremendo, y dice: cuando se cumplió el plazo. Pablo está muy ubicado donde está parado en su vida. Si hay algo que nosotros, y esto lo voy a decir con todo peso de responsabilidad propia, yo tengo 3 generaciones de creyente, nuestros hijos son la 4ª generación de creyente por mi lado, y en un momento Dios tuvo que confrontarme muy fuerte con que yo no entendía muchas cosas, y de hecho no entendía la hoja 1 de la Biblia, y por lo tanto lo que estaba multiplicando en mis generaciones era más imaginación que realidad. La iglesia, lamentablemente, y muchas veces, al decir iglesia me refiero a las familias que componen la iglesia, están llenas de imaginación o vivimos en piloto automático. Creemos que, miren, somos casi como los católicos, rascás un poquito y aparece un católico, porque venimos un domingo a una reunión a calmar la conciencia, como una misa, ¿no? Vamos un día, una hora y ya está. Y creemos que ser cristiano es eso, pero en realidad vivir a Cristo es una cosmovisión de vida, es una manera de vivir, no es una manera de vivir, es la vida, ¿no? Es ser absorbidos por su realidad y vivir todos los días en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que vivimos, atravesados por la vida de Cristo. Cuando yo leo algo así como lo que está diciendo Pablo aquí, cuando se cumplió el plazo, veo que Pablo está bien parado sabiendo dónde está parado. Si Pablo está hablando de un plazo, quiere decir que antes de eso hubo algo y él está parado del otro lado del plazo. Y nosotros no podemos ignorar esto y no podemos estar imaginando qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando con Dios, qué es lo que Dios está haciendo, porque las Escrituras nos dejan una hoja de guía muy clara en cuanto a dónde estamos parados y qué es lo que Dios está haciendo y qué es lo que Dios espera de nosotros. Y Pablo dice: cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Y automáticamente en solo esta frase, nacido de una mujer, Pablo acaba de conectar con Génesis 3. Pablo no lo dice aquí, pero Pablo está diciendo: Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. El único lugar en las Escrituras donde esto fue anunciado fue por Dios mismo en Génesis 3, cuando le dice a la serpiente: va a venir el día en el que la simiente de la mujer te va a pisar la cabeza, te va a dar un golpe de muerte,
y todo va a volver al orden. O sea, fíjense, si yo leo rápido, sin el entendimiento correcto, parece que estoy leyendo una frase más de Pablo, pero Pablo está diciendo, aquí hay un plazo, hay una línea de tiempo, hubo un plazo, se cumplió el plazo, Dios cumplió su palabra, envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, o sea, sujeto a toda la realidad humana de ese momento, y con un propósito. Para rescatar. Estábamos perdidos, estábamos muertos, nos habíamos quedado destituidos como hablábamos anoche, pero Dios, en su plan eterno, cuando se cumplió el tiempo, envió a su hijo, nos rescató porque estábamos bajo la ley, ¿para qué? A fin de que fuéramos adoptados como hijos. Pablo tiene muy claro el plazo, Pablo tiene muy claro que Dios acaba de cumplir lo que anunció en Génesis 3, y Pablo acaba de decir que tiene muy claro que él está en una posición de hijo, no en una posición de esclavo. Hay muchísimas cosas aquí que no voy a definir ni vamos a trabajar mucho esta mañana, pero lo que quiero que usted entienda que cuando usted está hablando de parte de Dios, como Pablo que está explicando lo que está pasando, usted tiene que tener claras estas cosas. Una de las cosas que necesitamos entender es que nosotros vivimos nuestra vida de acuerdo a cómo pensamos. Las definiciones que tenemos en nuestra cabeza son las que determinan la gestión de vida que vamos llevando adelante. Y aquí Pablo está presentando un montón de definiciones que él tiene muy claras y él gestiona la vida desde estas definiciones. En primer lugar, Pablo está ubicado en el tiempo histórico que lo define. Y los apóstoles de esto hablaban muchas veces y de muchas maneras Dios nos habló en otro tiempo por los profetas, a nuestros padres, pero ahora, en estos días finales, Dios nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 1. Ahí está ubicado en el tiempo. ¿Dónde estoy parado en mi tiempo histórico? Hasta ahora Dios habló de muchas maneras. Dios sigue hablando, pero ahora en más Dios está hablando por el Hijo. O sea, no podemos ignorar dónde estamos parados. Si cualquier persona en nuestro trabajo, pero empezando en la casa, nuestros hijos nos preguntan, papá, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? ¿Qué onda Dios? ¿Qué onda la historia? ¿Por qué el mundo está como está? Nosotros no podemos decirle a nuestros hijos, bueno, ahora cuando vayamos el domingo los apóstoles te van a enseñar. Nosotros somos los apóstoles de nuestros hijos en nuestra casa. Nosotros somos los pastores de nuestros hijos en nuestra casa. Nosotros tendríamos que estar haciendo un trabajo en nuestra casa que nuestros apóstoles, nuestros pastores solo debieran completar, pulir, como dice Efesios 4, perfeccionar, es pasar una lijita, sacarle las pequeñas asperezas que queda para perfeccionar. Solo la perfección es el trabajo final. Pero el trabajo previo habría que haberlo hecho en casa. Y de nuevo le digo, como lo vengo diciendo el primer día, no estamos aquí para condenar a nadie, esta no es una palabra para que usted se vaya condenado a su casa, es una palabra de esperanza para ubicarnos en el lugar correcto y todo lo que no hicimos hasta ahora podemos enmendarlo a partir de hoy. Es muy importante que nosotros tengamos claras las definiciones que están en nuestra cabeza, porque de acuerdo a cómo nosotros pensamos, nosotros vivimos, y de acuerdo a cómo nosotros vivimos, le dejamos a toda una generación definiciones acerca de quién es Dios y cómo son las cosas. Ayer a la mañana, si recuerdan, hacíamos este ejercicio de abrir el WhatsApp, y usted puede hacerlo después, abra el WhatsApp, ponga la palabra iglesia, y el WhatsApp, que no es cristiano, tiene definiciones espirituales y le va a definir la iglesia como un edificio. Y le va a sugerir cambiar la palabra iglesia por la imagen de un edificio de 4 paredes con un pico y una cruz en el techo. ¿De dónde sacó WhatsApp esa definición? Porque nosotros los cristianos hemos mostrado esto como gestión de vida. Vamos a la iglesia y nos referimos a eso como va a venir un edificio. Cuando en realidad, mire lo que dice 1 Corintios 12:27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno miembro de ese cuerpo. ¿Cómo se presenta la iglesia? Como el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Es la misma persona. La iglesia es Cristo en la tierra en forma de cuerpo. ¿Me sigue? Mire lo que dice Efesios capítulo 1, solo por mencionar, para tomar una de las definiciones que hay en nuestra cabeza, por ejemplo, la palabra iglesia. Efesios capítulo 1, 22 y 23 dice Pablo, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, como lo cantábamos recién, y lo dio como cabeza de toda la iglesia, o sea, Cristo es la cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. De nuevo, míreme aquí un momento. Si Cristo es la cabeza, ¿sí? Si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, Cristo y la iglesia son la misma persona. Usted y yo y los miles y millones de hermanos nuestros en todo el mundo son Cristo en la tierra.
¿De dónde sacamos nosotros la idea de que Cristo está por allá y nosotros estamos por acá como un cuerpo sin cabeza andando desconectado? ¿Se da cuenta? Las definiciones producen una gestión que determina que primero nuestros hijos en nuestra casa y después todo el mundo que nos rodea tenga una idea de quién es Dios, qué es la iglesia, qué es la fe, qué es la palabra, qué es la Biblia, cómo se enfrentan las situaciones difíciles, cómo se vive la familia, cómo se hace negocios por la gestión de vida que vamos llevando adelante. Por eso es muy importante revisar cómo tenemos definidas las cosas, porque la pregunta con la que deberíamos irnos en esta mañana, y yo podría cerrar ya esta enseñanza aquí, pero no se preocupe, voy a tomarme una horita más. No sé ni a qué hora empecé. ¿Cuánto tiempo tengo? Cuando se enfríe la comida me avisan y... Miren, déjenme hacernos, yo estoy incluido en esto. ¿Qué ve la gente cuando nos ve? ¿Qué ve la gente cuando nos ve? Recuerden, hablábamos el otro día, lo hemos hablado la última vez que vinimos, y esto usted lo sabe porque está en la hoja 1 de la Biblia. Dios nos creó para hacer su foto en la tierra. O sea, no hay escapatoria. Dios nos creó para hacer su imagen. La gente cuando nos ve, algo ve. La pregunta es, ¿qué nos ve? Y esto no es para que salgamos de aquí a fingir, a hacer toda una fachada para mentirle a la gente y mostrar algo que no somos. Lo que se va a ver tarde o temprano es quién realmente somos. No hay que fingir, nunca finjan, no se preocupen, no finja para que su papá cree que se porta bien, no finja para que su papá crea que ustedes están estudiando, no finjan para que los apóstoles, los pastores digan qué comprometido que está David. No hay que fingir, solo hay que vivir orgánicamente, naturalmente la vida que nos gobierna y eso se nota. Entonces, espíritu, alma y cuerpo se nota, algo se ve. En el matrimonio, la gente que no nos mira, ¿qué es lo que ve? En nuestra familia, cuando la gente ve nuestra familia, ¿qué es lo que ve? En los negocios, en el estudio, en el trabajo, como empleado, como jefe, como autoempleado, la posición que sea, ¿qué ve la gente cuando nos ve? Porque lo que se ve está revelando la definición que tengo en mi mente. Yo les suelo decir a los chicos, les digo a los jóvenes cuando hablo, ¿quieren ponerse novio con alguien y se le cae la baba? ¡Wow! ¡Qué hermosa! No, tomate un ratito. Respirar profundo, decir, pará, esperemos, frenemos todo un poco, porque la vista te puede engañar. Y yo siempre le digo a los chicos, no se expongan, no vayan a, ay, me gustás, no se quemen, vayan al grupo. Por eso tan buenos los grupos de jóvenes, las actividades, salgamos a comer algo a la pizzería, buenísimo, vamos, y en la mesa tenés la posibilidad de escuchar, a ver qué piensa la persona, qué te dice, qué piensa de Dios, qué piensa de la vida, qué piensa de los apóstoles, qué piensa de la iglesia. Y la persona te está dando su radiografía. Entonces vos decís, wow, hermosa, se me cae la baba de tan bonita que es, pero cuando le empezás a escuchar hablar, es un desastre. Listo, descartado. A no ser que esté en un proceso de discipulado, de trabajo y quiere ser conformado a la imagen de Cristo, entonces puede ser que concuerden que te gusta físicamente y también te va a gustar. Obviamente que te tiene que gustar físicamente, no te vas a despertar todas las mañanas y asustarte, ¿no? O sea, te tendría que gustar. Bueno, charla de noviazgo para otro día, pero fíjense por qué es tan importante tener las definiciones. Lo que acabamos de leer de Pablo me está diciendo, yo tengo muy claro lo que pienso, yo sé que Dios cumplió en el plazo, cumplió su palabra, su anuncio. Y cuando se cumplió el plazo, Dios hizo algo que a mí me incluye, y de aquí en más, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Usted y yo tenemos que tener claras las definiciones de nuestra mente, porque de acuerdo a eso vivimos. Entonces, fíjense, por ejemplo, 1 Pedro, siguiendo con la definición de la iglesia, 1 Pedro dice aquí el apóstol Pedro, capítulo 2, verso 4, Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes, personas, son como, es una analogía, una comparación, como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. O sea, el WhatsApp no está confundido, el WhatsApp está totalmente equivocado. La iglesia es una casa, pero es una casa espiritual. Y está compuesta de piedras vivas que son personas que tienen a Cristo en su interior. De este modo, ustedes llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. O sea, la iglesia es Cristo. Cada vez que la mente apostólica tenía esto claro y lo mencionaba como cuerpo, lo mencionaba como templo, lo mencionaba como casa, pero no se referían a un lugar, se referían a personas que tienen a Cristo en su interior.
Nuestros hijos no pueden crecer en una casa de autopercibidos cristianos, ¿no? Ahora que estamos con la autopercepción, me percibo de cualquier cosa. No, yo no me autopercibo cristiano, yo soy Cristo, Cristo vive en mí, soy una célula más del gran cuerpo de Cristo, de la gran casa de Dios que es global, ¿sí? Y nuestros hijos tienen que crecer entendiendo esto. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Nosotros nos vamos a una reunión, nosotros vivimos a Cristo. Entonces a veces los hijos dicen, no tengo ganas de ir a la reunión. Y si tu hijo te dice, no tengo ganas de ir a la escuela, ¿lo dejás no ir a la escuela? Ah, sí, a la escuela los obligamos a ir, pero a la reunión le damos la opción de que no vengan. ¿Y de dónde sacamos eso? No estamos siendo coherentes con la realidad de vida que decimos vivir. Por eso es muy importante tomarnos este tiempo de revisar. Y yo sé que ustedes lo están haciendo, esta palabra es más un recordatorio y un fortalecimiento para que ustedes lo hagan con los otros que no están viviendo esta realidad. Porque aquí todos estamos viviendo esta realidad correctamente, ¿verdad? Bueno, la iglesia, de hecho la palabra eclesia del griego fue tomada de la reunión de líderes políticos de la ciudad que se reunían en un lugar como... ¿Vieron las películas? ¿Quién vio la película 300? ¿Vieron que hay un momento que se reúnen como el consejo del pueblo y están todos ahí debatiendo si van a la guerra o no van a la guerra? Eso era la eclesia, era el lugar de gobierno, el lugar donde se tomaban decisiones. Eso es la iglesia. Por eso le dije el viernes cuando comenzamos, esta es una reunión de gobierno, nosotros somos los embajadores de Dios en la tierra, Dios nos sentó en una mesa para debatir y tomar decisiones estratégicas que afecten a esta generación. No estamos jugando la reunioncita, porque la iglesia es la mesa de gobierno de Dios en la tierra, la iglesia es la familia de Dios en la tierra. La familia natural es una analogía, es la manera de entender por la vivencia natural lo que es la realidad espiritual, que es la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces fíjense qué importante que es revisar lo que definimos, porque si no, lo que se va a multiplicar, recuerden, imagen, dominio y multiplicación son las tres palabras del diseño en la hoja 1 de la Biblia, nunca se perdieron porque Cristo vino a recuperar eso, nos rescató cuando se cumplió el plazo, y eso sigue estando vigente. Cristo en nosotros es la imagen del Dios invisible. La imagen nunca se perdió. Es más, ahora Dios se aseguró que seamos la imagen poniendo a Cristo en nuestro interior. Ya no hay un árbol afuera donde tengo que ir a comer, el árbol está metido dentro mío. Cristo en mí es la imagen del Dios invisible. Cristo en nosotros como familia, Cristo en nosotros como la familia de la fe, Cristo en nosotros como la expresión global de la iglesia corporativa es Dios dándose a conocer. Dominio, cantábamos recién, el nombre sobre todo nombre, no hay imperio que se le pueda enfrentar. De hecho, el último imperio que cayó fue romano y no hay más imperios en la tierra a nivel global. El único reino que existe a nivel global en la tierra se llama la iglesia, el reino de Dios. No es un jueguito. Y podemos hoy multiplicar en nuestros hijos. ¿Puedo tomar mate? No hay problema. No se van a ofender, ¿no? Sí, ok. En algún lugar se han ofendido. ¿Cómo toman mate? Qué falta de respeto a la palabra. Pero bueno, gracias por permitirme el calorcito del mate. Podemos hoy multiplicar en lo eterno, cuando trabajamos estas realidades con nuestros hijos, garantizarle a Dios que la próxima generación tenga una medida de verdad más exacta y en vez de perderse tiempo, voy a cumplir 52, mi hijo va a cumplir 23 en un mes. Dios, le pegué ahora. Dios se ahorró 30 años con nuestros hijos. Ana acaba de cumplir 19, le pegué también esta vez. Claro, porque como hay un mes nada más, hace un mes cumplió 19 y yo todavía... ¿Cómo se ríen? Qué feo que se... Apóstol, tome nota, apóstol, se están burlando el invitado. Hoy tenemos la posibilidad de multiplicar lo eterno en las generaciones y que Dios se asegure que nos redimimos 30 años en vez de perder 2000 años como venimos perdiéndolo. O sea, realmente Dios está haciendo algo glorioso en esta generación. Imagínense que ustedes ahora crecen, están seguros de dónde están parados, tienen definiciones correctas, forman una familia como Dios diseñó
y ya nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos son una topadora trabajando en el propósito eterno. No tenemos que andar arrastrando, convenciendo, peleándonos doctrinalmente. Dios está redimiendo los tiempos. Déjenme meterme un ratito en otra palabra que necesitamos definir, la palabra gracia. El mismo Pablo, usted se acuerda, un día no sabemos bien de qué se trata, tenía un aguijón, algo que lo estaba molestando. Algunos dicen que puede ser una enfermedad, algunos dicen que pueden ser sus dolores. Algunos dicen, y yo tiendo a concordar mucho con esta idea de que Pablo estaba torturado por la gente que había matado. Imagínense, Pablo tenía que pararse en una plataforma con un micrófono y tener a los papás de Esteban sentados escuchándolo. Algunos sugieren que puede ser que Pablo se estaba torturando emocionalmente con la culpa por los hermanos que había matado. Él lo dice en una ocasión: yo no soy digno, yo maté a mis hermanos, ¿cómo voy a ser apóstol? El punto es que no sabemos. Lo que sí sabemos es que Pablo le pide a Dios 3 veces que se lo saque. Y Dios le dice: mi gracia te basta. Mi gracia es suficiente. Ahora, si la gracia es suficiente, ¿cómo me voy a dar yo el lujo de no saber qué es la gracia? Porque seamos sinceros, si el apóstol los apóstoles aquí, los pastores, nos hacen un examen ahora, ¿vieron cómo llegamos a la escuela? Examen sorpresa. Saquen una hoja, pongan cada uno lo que piensa que es la gracia. ¿Cómo nos iría? Mire, déjeme darle una pista. En 2 Corintios 12:9 no lo vamos a leer, pero usted tiene esta mención de Pablo diciendo: la gracia, mi gracia te basta, la gracia es suficiente. Pero Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, que es el Génesis del Génesis, dice: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único, al unigénito del Padre, y estaba lleno de gracia y de verdad. Unos versículos antes él dice: la ley fue dada, pero la gracia vino. La gracia no es algo, la gracia es alguien. Jesús, que es el primer cuerpo de Cristo en la tierra, si lo sacábamos, abríamos el cuerpo de Jesús, que fue lo que sucedió en la cruz, adentro estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia no es un favor inmerecido, como nos enseñaron cuando estudiábamos teología en el seminario, ¿verdad? Sí lo es de alguna manera también, pero es mucho más que solo un regalo que vos no te merecías y Dios te lo dio. Es Cristo mismo la gracia. Por eso que Pablo diga: la gracia me basta, tiene todo el sentido, porque Cristo es suficiente. La pregunta es, como familia, enfrentamos una situación de finanzas ajustadas, ¿Cristo es suficiente? ¿Se muere un familiar, Cristo es suficiente? ¿Empiezan a complicarse las cosas, ¿Cristo es suficiente? Porque miren, nosotros no creemos cuentitos. O sea, todo esto que nosotros estamos leyendo son realidad de vida para las personas que lo estaban escribiendo. Pablo no leyó a Pedro diciendo: la gracia es suficiente. Pablo está diciendo: Dios me dijo, la gracia te basta. Déjeme darle un ejemplo. Tengo tiempo, ¿verdad? Voy a ser sensible a lo que el Espíritu quiere compartir. En Lucas 22 sucede algo interesante. Dice, viene Jesús y le habla a Pedrito, ¿verdad? Querido Pedrito, sos un crack, siempre estás ahí al pie del cañón, si hay que cortar orejas, saca tu espada y la cortás, ¿sí? Pero tengo una noticia, Pedrito, Satanás pidió pegarte una buena sacudida. Pero yo oré y le dije: Pedro es como la Matrix, va a esquivar las balas, no sé si vieron la película, o como Superman, que las balas rebotan, no te va a pasar nada, tranquilo Pedro. ¿Eso dice la palabra? Jesús le dice: Satanás pidió zarandearte, yo rogué que tu fe no caiga, no falte, y cuando vuelvas vas a confirmar a tus hermanos. Nosotros leemos tan rápido, yo me acuerdo haberlo leído millones de veces a este texto, y nunca me di cuenta de que Jesús le está diciendo lo que va a suceder, le está diciendo cuánto va a durar y le está diciendo el final de la película. Satanás pidió zarandearte, yo le dije: dale, no hay problema, pero él va a tener fe suficiente
va a durar un poquito de tiempo, cuando vuelva va a volver fortalecido y va a consolar a sus hermanos. O sea, usted y yo podemos vivir con el diario del lunes, nosotros sabemos cómo termina la historia. Entonces fíjense, esta es la experiencia de Pedro. Pedro va, Satanás le pega una buena sacudida, pero él vuelve y confirma a sus hermanos. Y entonces después, como 15, 20 años después, Pedro, escribe una carta. Y escuche lo que dice la carta de Pedro. Dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, el mismo Dios los fortalezca, los afirme, los establezca. No es un cuentito. Él lo vivió. Él sabe que Dios, después que sos sacudido, te afirma, te fortalece, te establece. No es un cuento que Pedro está diciendo, no es un cuento el que Pablo está diciendo, son la realidad de vida que ellos cuentan, y gloria a Dios por el registro de las Escrituras, porque las Escrituras son nuestro registro que nos explican la realidad de vida que tenemos en nuestro interior. Yo me acuerdo de chico, no tan chico, hace unos años atrás, leer la Biblia y decir, ¿cómo hago para vivir esto? ¿Qué nabo, perdón la expresión, ¿no? Cuando en realidad las Escrituras me están explicando cómo funciona la vida que ya tengo, no cómo voy a hacer para alcanzarlo, ya lo tengo. No es lo mismo leer algo como, ¿cómo voy a hacer para lograrlo?, a leer algo que me está explicando lo que ya tengo y puedo vivir. Y nuestros hijos necesitan esto. Por eso es tan importante revisar las definiciones. Fíjense, la gracia es Cristo. La gracia es una persona, la gracia ya opera en nosotros. Cuando crece la gracia, crece todo, todo está en orden, todo es provisto. La gracia siempre es suficiente. Usted no necesita dinero. Lo que Juan está diciendo, muchachos, Dios se tabernaculizó. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo y había una nube que nadie podía tocar, pero cuando vino Jesús, se cumplió el plazo. Ven la mente apostólica, todos veían lo mismo. Se cumplió el plazo y Dios dijo, muchachos, yo voy a estar acá. Y Jesús estaba lleno de gracia y lo podías tocar. Era el tabernáculo de Dios caminando por la tierra y la gente lo tocaba y salía poder de Él, salía gloria de Él, salía gracia de Él y eran sanados, eran liberados, todo se transformaba a su alrededor. Ya no es un cuentito, es una realidad de vida caminando por la tierra. Eso es gracia. Ahora, si yo entiendo esto, lo que tengo que entender es que la gracia ahora es Cristo en mí, Cristo en nosotros. Vuelvo a la pregunta. Cuando la gente nos ve, ¿qué ve? Porque lo que debiera ver y al acercarse a nosotros, lo que debiera tocar es gracia. Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Y él decía, el que ve al Hijo ve al Padre. Resulta que Jesús fue a la cruz. Su cuerpo fue partido. Salió Cristo, salió gracia, y ahora está impartido en todos los creyentes. Si la gente se acercara a nosotros, ahora nosotros también, el que ve al Hijo ve al Padre, el Hijo está en nosotros. Si la gente se acercara a nosotros, nosotros también debiéramos estar llenos de gracia y de verdad, porque Cristo está en nosotros. ¿Entiende la definición? No es un jueguito, no estamos jugando a las familias cristianitas. Esto es poderoso. Déjeme meterme un poquito en una palabra que es muy importante y voy a tratar de empezar a aterrizar en la media hora que me queda. ¿Estamos bien? ¿Media hora me dan? ¿Quién me da media hora? Media, una y media, 2. Listo, ya tengo un rato. Quiero que nos metamos juntos un ratito en definir la palabra fe. Todos sabemos que la fe, vieron que se suele decir, lo que sostiene tu vida, lo más importante en tu vida es la fe. Lo que sostiene una familia, lo que hace que una familia pueda permanecer es una buena plataforma de fe. Ok, suena bien. La pregunta es, ¿qué es la fe? Yo me acuerdo, y voy a hablar de mí de nuevo, no autorreferencial, sino como testimonio, ¿verdad? 3 generaciones de creyentes. ¿Saben qué creía yo que era la fe? Que si yo tengo suficiente fe, todo lo que yo le pida a Dios, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos están de acuerdo con esta definición? Levante la mano, sea sincero, yo soy el primero que está levantando la mano acá. Miren, la mayoría creíamos o creemos eso, que la fe es creer que Dios puede hacer lo que yo le pida. Déjeme contarle que la fe es justo al revés. Yo no podía creer allá por el año 2017, cuando empecé a escuchar a nuestro amado apóstol Alberto Calviño hablando de la Santísima Fe, y solamente leer Hebreos.
para darme cuenta que toda la vida creía al revés de lo que incluso dice Hebreos sin siquiera necesitar interpretarlo mucho, solamente leer literalmente lo que dice. Dice que por la fe hicieron lo que Dios le pidió. Por la fe Abraham sacrificó a su hijo, por la fe Noé hizo el barco, por la fe, por la fe, por la fe. Dios pidió y ellos hicieron. No, yo le pido y Dios hace. Es justo al revés. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como familia tenemos este error de creer que Dios va a hacer lo que yo le pido? Entonces estoy multiplicando las generaciones una definición de fe que no es la que Dios tiene como definición de fe. ¿Por qué es tan importante revisar esto? Porque la fe no es magia. Porque miren, ¿saben qué hemos hecho? Yo he estado en lugares donde hacíamos competencia de fe. Este se sanó porque tuvo suficiente fe, el otro no porque le faltó fe. Entonces estábamos con culpa y compitiendo a ver quién tenía más fe y quién le torcía el brazo a Dios. ¡Qué ridículo! Está bien, Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Hay muchas evidencias que yo puedo tomar, pero yo necesito tomar la definición correcta. Y resulta que aquí tenemos un pequeño detalle. Cuando vamos a definir la palabra fe, la única definición en todas las escrituras, por favor, apóstol, corríjame, la única definición que vamos a encontrar en todas las escrituras acerca de lo que es la fe es, es en Hebreos 11, ¿verdad? Y resulta que Hebreos 11 me habla de personas que vivieron antes de la cruz, pero tuvieron fe. Sígame un poquito porque va a parecer como un cortocircuito y nos va a exponer un poco cómo no sabemos dónde estamos parados. Y esto es grave, porque necesito estar, como leímos recién en Gálatas, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, todo encaja milimétricamente. Yo no puedo estar parado, no sé si estoy acá, estoy allá, si la fe es esto, si la fe es lo otro, porque si yo no sé, voy a vivir cualquier cosa. Y voy a multiplicar en las generaciones algo que no es del todo definido, correcto, no está ajustado a la verdad. Y entonces suena como que no pasa nada, que es inocente, pero es una tragedia porque retrasa lo que Dios está haciendo. Entonces, déjeme darle un ejemplo. Resulta que en Gálatas 5 Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, ayúdeme, es paz, paciencia, benignidad, se salteó una, fe. Para Pablo, ¿cómo es el tema? La fe es un fruto del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que tener al Espíritu. O sea, Pablo está hablando después de la cruz. Después de la cruz vino el Espíritu. Y ahora las personas que tienen la vida del Espíritu, que tienen a Cristo formándose en su interior, son las personas que tienen fe como un fruto del Espíritu. ¿Y por qué Hebreo me define fe en las personas que estaban antes de la cruz y me las menciona como que tenían fe? ¿Era la misma fe o no era la misma fe? Fe es siempre fe. Por eso les dije al principio que nosotros necesitamos ubicarnos en el tiempo histórico donde estamos. Porque si no estamos ubicados en el tiempo histórico que estamos ubicados, vamos a estar complicados. Ahora, déjenme ir un poquito más profundo. Les decía recién que la fe no es magia. No es, uy, vamos a ver qué onda. ¿Saben cuál es una de las buenas maneras de entender la fe? Como una mujer embarazada. Porque recuerdan, ¿qué dice Hebreos 11.1? La fe es la certeza de lo que se espera. Certeza es seguridad. Convicción, o sea, no hay duda. Va a aparecer. No es imaginación. Y vamos a ver qué onda, vamos a ver si Dios me sana o no me sana, si la pierna se estira o no se estira. Y uno espera que de alguna manera mágicamente algo aparezca. No. La fe es una convicción, la fe es una certeza. ¿Vieron la mujer embarazada? Vamos a ver qué onda si alguna vez aparece un bebé o el bebé está ahí y en tantos meses va a salir. Eso es la fe. Está ahí, existe, todavía no lo veo, pero se va a manifestar. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Va a aparecer. ¿Me sigue? Ahora, tratemos de conectar con estos muchachos. Todo Hebreos 11 describe todo lo que vivieron antes de la cruz. Los que vivieron por fe, haciendo lo que Dios le pidió, sin tener el Espíritu Santo.
Sígame porque le veo la cara de ensalada, como que estoy haciendo una ensalada y no sé dónde estamos parados, pero enseguida le va a quedar todo muy claro. Déjeme decirle lo siguiente. Cuando nosotros estudiamos Hebreos 11:1, la definición de fe dice certeza. La palabra original ahí es hypostasis, que es sustancia. No es magia, no es imaginación, es una sustancia, es una realidad. ¿Sabe dónde aparece la misma palabra hypostasis? En Hebreos 1. Cristo es la sustancia misma de Dios. O sea que la fe para Dios, ¿qué es? Es Cristo. Déjeme comentarle, cuando me pongo a estudiar esto me complica aún más la existencia, porque fe se está definiendo los hermanos que estaban antes de la cruz. Y si la fe es Cristo, ¿qué onda? Porque Cristo siempre estuvo, siempre fue, siempre es. Pero necesitamos entender cómo funciona esto. Recién les decía, y haga conmigo de cuenta que esta plataforma es la línea del tiempo de la vida humana, ¿sí? Por acá vamos a poner el Génesis 1 y por allá vamos a poner el final cuando Dios quiera que se termina todo. Y vamos transitando los años de la vida humana aquí en la tierra. ¿Me sigue? Aquí tenemos Génesis 1, Dios crea todo, pone todo en orden, crea al ser humano como su foto en la tierra, su autoridad representativa, y le da el potencial de gobernar sobre toda la tierra, y ahí va, lo larga al ser humano para que sea su representante, multiplique lo eterno en las generaciones. Un paso, 2 pasos, y el ser humano ya le hace un golpe de estado a Dios, todo se va por los caños, se termina la historia, el plan de Dios se tergiversa, y tenemos el episodio de Génesis 3. ¿Sí? En Génesis 3 vemos a un ser humano que ahora está muerto, está desconectado de Dios, muerto espiritualmente. Hablamos de esto la última vez que vinimos, vimos las imágenes, ustedes, los que han estado y los que no, que Dios tenga misericordia. No, le preguntan a los que estuvieron el año pasado o el anterior. Lo que sucede ahí es que Dios pone todo en orden y Dios hace este anuncio, le dice a la serpiente, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. O sea, Dios habla de lo que va a suceder. ¿Sí? Y desde Génesis 3 en adelante, todo ser humano está caminando hacia el anuncio. Dios fue el primer anuncio. Todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento, todos son tipos, sombras y figuras anunciando. La oveja, la puerta con sangre, el pan, la mesa, el vino, el maná. Todo anunciaba lo que Dios dijo que iba a suceder. Entonces todo ser humano está caminando, sabiéndolo o no, porque los que están muertos y están sin Cristo no tienen ni idea y van por la vida como que no pasa nada y Dios no existe. Porque eso es la ridiculez de la sabiduría humana. Venimos de la nada, vivimos para nada, cuando nos morimos no pasa nada, la nada misma. Hay que tener más fe para ser ateo que para creer en Dios. Porque ni la ciencia pudo probar que Dios no existe. Entonces yo digo, Dios no existe y tengo más fe que el que cree que Dios existe. Bueno, tema para otro día, los apóstoles le van a explicar. Entonces, lo que quiero que usted entienda, que aquí, en este tiempo cronos, desde Génesis 3 en adelante, hay gente que sí le cree a Dios y están todos en Hebreos 11. Gente que de alguna manera, no sabemos bien cómo, pero algo vio de lo que Dios había anunciado y decide rendir su vida y obedecer a Dios por la fe de lo que Dios había anunciado que iba a suceder. Y en ese tiempo van sucediendo estas grandes historias que nosotros conocemos. Una de ellas es Noé. Claro, nosotros leemos la historia rapidito, pasamos la hoja, pero Noé está aquí al poco tiempo de que el ser humano se desconectó de Dios y un día Dios se le aparece y le dice, Noé querido, sos un crack, sos el mejor de todos, no encontré a nadie igual que vos en la tierra, sos muy temeroso, me crees, así que te voy a pedir un pequeño favorcito. Este pequeño favorcito tiene 200 metros de largo, te va a llevar 80 años construirlo, vas a tener que talar muchos árboles y lo vas a hacer en la cima de aquel cerro porque va a llover tanto en la tierra que el agua va a inundar todo y el barco va a flotar desde esa punta del cerro. Eso fue lo que Dios le dijo a Noé. No es que le dijo, Noé, anda el domingo a la reunión de la casa paterna Filadelfia. Es fácil, me levanto, pongo el reloj y vengo. No. O sea, Noé tuvo que tomar una decisión. Nunca había llovido. Usted puede leerlo en la historia. La gente se burlaba de lo que Noé estaba haciendo porque era ridículo lo que decía.
Muchas veces lo que Dios nos va a pedir puede sonar ridículo a la mente natural, pero desde el punto de vista espiritual tiene todo el sentido, porque para Dios, si Dios lo dice, es así. Y Noé, en este tiempo histórico, dice Hebreos 11, que tiene fe para creerle a Dios y obedecerle a Dios y pasarse 80 años construyendo un barco ridículo, en un lugar ridículo, diciendo lo ridículo de que iba a caer agua del cielo, que nunca había sucedido. ¿Y saben lo que es lo loco? Sus hijos le creen. Y sus hijos se suben al barco con él. ¿Cómo hace Noé para subir a sus hijos al barco? Porque Noé construye un barco y al mismo tiempo le está diciendo a la gente, va a llover. Hay una coherencia entre lo que Noé dice y lo que Noé hace por fe. Dios le pidió y él obedece. 80 años haciendo el ridículo. Aquí lo encontramos a Noé. La cruz todavía no sucedió, el anunciado todavía no vino, el nacido de mujer todavía no vino. Solo hay que creer que Dios dijo algo. Abraham lo mismo. Salí, Abraham, llévate a tu mujer, tus cosas y anda a la tierra que te voy a mostrar. Ok, le dice Abraham. ¿Cuántos de acá, muchachos, si van y le dicen a tu esposa, mi amor, prepara la valijita que nos vamos? ¿A dónde? No tengo idea, Dios nos va a mostrar. No los voy a quemar, pero hay dos en mi casa que trajeron todos los outfits, ¿no? ¿Qué zapato con qué pantalón? ¿Cuántos zapatos llevo? Si va a ser frío, si va a ser... No podemos ir si no sabemos a dónde vamos. Y Abraham está aquí y decide creerle a Dios. Y la mujer también. Y agarra todas sus cosas. Y eran como 60 personas, animales. Era un medio pueblo caminando, yendo a donde Dios iba a decir que era. Tienen fe. Dios pide y ellos tienen fe. Y le creen. ¿Se acuerdan de José? Es de esos que van de gloria en gloria, pero para atrás. Al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Y vos decís, ¿dónde termina, pobre tipo este? Pero al final de sus días, José dice así, ustedes pensaron mal para mí, pero Dios lo encaminó a bien. Estoy parado acá porque estoy en el tiempo histórico, ¿sí? Hagan de cuenta que aquí el púlpito, este atril, es el momento donde viene Jesús, donde nacido de mujer, va a suceder la cruz. Todo esto es el Antiguo Testamento. Y tenemos un José que al final de sus días, usted puede leerlo ahí en Génesis 45, en Génesis 50, él se encuentra con sus hermanos y le dice, no se preocupen, ustedes me vendieron a Egipto, pero Dios me trajo aquí para preservarles la vida. O sea, José está entendiendo que algo Dios está haciendo, que su participación, por más fea que sea su historia, es en el plan, en la historia de Dios, hay que guardar una simiente. Noé entiende que en el barco no iban a ir elefantes, tigres y leones, estaba la simiente de Dios que tenía que llegar hasta el día que se iba a cumplir y que iban a nacer de mujer. Hay una historia de Dios que se está llevando en la historia humana y que si yo soy parte, tengo la altísima honra de ser parte, lo mejor que me puede pasar. Y estos tipos van transitando la historia y todos ellos creen. ¿Quieren que le cuente una buenísima? Cuando llega, ya estamos en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Caminando por el desierto, llegan, van a tomar la tierra prometida y Moisés le dice, hay que ir a reconocer el pueblo, la tierra. Y van los dos espías, ¿se acuerdan? Y encuentran una tierra impresionante. Y llegan a un lugar, y Dios le había dicho, todo esto se va a borrar, van a desaparecer de la faz de la tierra. Y ellos llegan a una ciudad, la ciudad va a desaparecer. Y en la ciudad hay alguien que es lo peor de la ciudad, que es una prostituta. ¿Se acuerdan de la historia? A mí me encanta el sentido del humor de Dios. Esta ciudad va a desaparecer porque Dios la va a hacer borrada de la tierra porque es la tierra de sus hijos. Y dentro de la ciudad hay alguien de los que van a desaparecer que es lo peor de la ciudad. Pero resulta que esta mujer ni siquiera era del pueblo, ni siquiera tenía nada que ver con Dios y dice, algo está pasando, estos muchachos vienen de parte de Dios, algo va a suceder. Y ella se acerca y le dice, si ustedes me preservan la vida a mí, a mis generaciones, yo les salvo la vida y los escondo en mi casa. Y la tipa se mete en la historia de Dios. Y investigue. Cuando usted lee la genealogía de Jesús, resulta que ¿quién aparece? Rahab. Porque Dios tiene mucho sentido del humor. Si hay alguien que en la historia que Dios está llevando adelante se mete, tiene fe, le cree, entra en el plan. Y entonces toda esta historia usted lo va encontrando en Hebreos. Todos tuvieron fe, pero Cristo no está, el Espíritu Santo no está. ¿Qué fe es? Es fe que es Cristo, pero se está manifestando en personas que están caminando, creyendo en lo que Dios dijo que va a suceder. Ellos todos caminan hacia adelante
Hasta que dice Pablo, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo y ahora estamos aquí. Y cuando se cumplió el plazo, vino Jesús. La pregunta es, ¿qué fe tenían que tener las familias cuando nació Jesús? Porque antes de la cruz ya lo vimos, lo estamos viendo por las historias, lo estamos viendo por los anuncios. Todas las familias que caminaban aquí, Noé, Abraham, José, Rahab, y todas las personas que van apareciendo, todo el pueblo de Israel que camina por el desierto, todos tienen que tener fe para creer lo que Dios anunció que iba a suceder. Lea conmigo, mire, 1 Corintios 10, 1 al 4, Pablo explica esta situación y dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. ¿Quién estaba en el desierto? Estamos acá antes de la cruz. ¿Se ubica en el tiempo? Usted como familia no puede ignorar esto. Que todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento, y aquí Pablo explicando, los muchachos que estaban caminando por el desierto como el pueblo de Dios, todos estaban comiendo y tomando agua espiritual y bebida espiritual, comida espiritual. La roca era Cristo. No es un cuentito, es la palabra. Así que todos los ejemplos que estamos viendo era gente que caminaba de Génesis 3 en adelante creyendo en lo que Dios había anunciado que iba a suceder. Se cumple el plazo, viene Jesús, nace de mujer, es el anunciado, y ahora todas las familias que viven en estos 33 años que está Jesús en la tierra, ¿qué fe tienen que tener? Seamos bien sinceros esta mañana. Usted y yo no nacimos en esta etapa de la historia, ¿verdad? ¿Nadie tiene más de 2000 años acá? Ok, ninguno nació en esta etapa, por lo tanto no es la misma fe que se espera de nosotros. Era la fe que ellos tenían para creer lo que Dios había anunciado. Tampoco nacimos en esta etapa de la historia en la que nace Jesús y está con sus discípulos y está el pueblo de los líderes religiosos que se oponen a Él y gente que le cree a Él y sucede la cruz. Ninguno de nosotros tiene 2020 y pico años, ¿no? Ninguno nació aquí. ¿Qué fe tenía la gente que vivía en ese momento? Las familias tenían tener fe que Él era el que había sido anunciado. Él mismo lo dice. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículos 39, 40 y después vamos a leer el 46. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras. Jesús le está hablando a los líderes religiosos y le dice, muchachos, ustedes se pasaron todos estos años. Porque la Torá para ellos existe desde que Moisés la escribió. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Dice, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. O sea, Jesús se está conectando aquí. Ustedes están buscando vida eterna. Las Escrituras hablan de mí. Yo soy el que da la vida. Por eso Él dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. ¿Qué le está diciendo Jesús a los líderes religiosos? Todos estos años fue anunciado que iba a venir, el que Dios anunció que iba a venir. Todos estos años estaban todos caminando, esperando que suceda. Y hoy yo estoy acá y yo soy esa vida que se anunció, la vida eterna que ustedes están estudiando para encontrar. La gente que nació en ese tiempo tenía que tener la fe para creer que Jesús era el que había sido anunciado y que Jesús era la vida porque estábamos muertos. Y mucha gente le creyó. Pero estos cabezones no. Verso 46 dice, si creyeran a Moisés, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, son los libros que escribió Moisés. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Cuando nuestros hijos en nuestra casa nos preguntan, papá, ¿qué onda Levítico? Ni idea, porque nos aburre y no lo leemos. Papá, ¿qué onda la historia y esto? ¿Por qué se peleaban? ¿Por qué Dios era tan malo y mataba a todos? Y nosotros tenemos que ver a Cristo. Todo el tiempo se está hablando de Cristo. Si yo no lo puedo explicar, entonces ¿qué estoy viviendo? ¿Se da cuenta lo serio que es esto? No sé si usted puede percibir, yo estoy percibiendo una demanda del Espíritu que cada vez es mayor y yo digo, Señor, no estamos a la altura, por favor, ayúdanos. Y vemos ahí que lo humano no alcanza, ni sabiduría no alcanza, mis ganas, mi esfuerzo no alcanza. Es Cristo en nosotros produciendo lo que Dios espera, porque yo por mi fuerza no lo puedo hacer.
Y con esto no estoy criticando a mi abuelo hermoso, que era un genio, mi mamá, mi papá, que dieron todo lo que pudieron desde la luz que tenían para ayudarnos. Pero si nosotros hoy aumenta en nosotros la luz va a ser mayor para nuestros hijos y le dejamos una mayor medida de verdad. Mis hijos hoy entienden infinitamente más que el abuelo Esteban, que fue un crack en mi vida, mi mejor amigo a mis 15 años. Y que por quien amo al Señor y amo las Escrituras, pero no tenía la luz que pueden tener mis hijos hoy, 3, 4 generaciones después. Es durísimo como Dios los confronta, porque le está diciendo, ustedes estudiaron todos estos miles de años para entender que yo soy el que había sido anunciado y estoy aquí y ustedes no lo pueden ver. Y hubo personas que sí creyeron. Entonces, vamos de nuevo, de Génesis 3 en adelante, todas las familias están caminando con fe hacia el anuncio que Dios dijo que iba a suceder. El nacido de mujer, solo Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, es el único nacido de mujer. Se cumplió el plazo, dice Pablo, ellos estaban ubicados en su realidad. Y nace Jesús. Y todas las familias que vivían en ese tiempo tenían que tener la fe para creer que Él era el que había sido anunciado. La pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana, si nosotros estamos después de la cruz, después del consumado es, y estamos caminando también porque los años siguen, la pregunta es ¿qué fe tenemos que tener hoy? ¿Será que seguimos como los de antes, esperando lo que va a suceder y mirando a lo que Dios va a hacer? Gran parte de la iglesia predica eso hoy. O el Maranata, o el Dios te va a hacer, Dios te va a dar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a prosperar como para adelante. ¿Qué cree usted? Nadie se quiere equivocar en la respuesta, ¿verdad? No es un examen. Miren, por las Escrituras, por la mente apostólica, por las cartas, por lo que estamos entendiendo por la luz de la palabra de la cruz, estamos entendiendo que después de la cruz, usted y yo estamos llamados a tener la fe en lo que ya sucedió. Como familias estamos llamados a tener fe en lo ya consumado. Déjenme leerles 1 Corintios 2:12. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios recuerde que para es propósito. ¿Para qué recibimos el espíritu? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Usted y yo ya no esperamos lo que va a suceder, porque lo que va a suceder ya sucedió. Los de antes de la cruz esperaban lo que iba a suceder. Los que estaban en el momento de Jesús reconocían que Él era el anunciado y después de la cruz, usted y yo seguimos caminando para adelante, pero no esperamos algo que va a suceder allá si no entendemos lo que sucedió acá. Por eso en todas las cartas apostólicas usted va a encontrar la palabra en Cristo, en el amado, en Él. ¿Y de qué se refiere? Fuimos amados, fuimos benditos, fuimos escogidos, fuimos adoptados. Ya no estamos más condenados porque ya fuimos perdonados. O sea, fuimos adoptados como hijos. Todo el tiempo se va caminando para adelante, el crono sigue, el tiempo pasa, pero nuestra fe es creer lo que Dios ya hizo en la cruz. Es una vida gloriosa. Fe entonces es entender. Y vuelvo a cómo comenzamos. Necesitamos tener claras las definiciones, porque de la manera en que definimos las cosas en nuestra vida es como caminamos y gestionamos nuestra vida y es lo que queda como definición para las generaciones. Fe hoy es entender lo que pasó en la cruz como realidad en nosotros. Por eso Pablo habla en Gálatas 5 de la fe como un fruto del Espíritu. La fe sale naturalmente, de manera orgánica, de adentro de nosotros, como la savia de un árbol, que sale el fruto que la savia dice que es. Si es naranja, va a producir naranja. Si es limón, va a producir limón. Yo no puedo fingir que tengo fe y después irme frustrado a mi casa porque mi pierna no se estiró. Porque ahí estoy creyendo otra cosa. Claro que puede pasar. Dios puede sanar, puede liberar, puede hacer cualquier cosa. Pero eso ya no es lo que estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando es ser expertos, ministros competentes del nuevo pacto, profesionales en lo que sucedió en la cruz. Porque nosotros en esta mañana podemos disfrutar que se me estire una pierna o se me solucione una deuda, pero nuestros hermanos en la otra punta del mundo los están matando solo por tener una hojita de la Biblia escondida en un bolsillo. La pregunta es, ¿son amados por Dios o no son amados como nosotros? Claro que sí.
Son amados, son benditos, son escogidos porque están del otro lado de la cruz, viven la misma realidad de nosotros, lo que ya pasó en la cruz, solo que las realidades políticas, sociales, económicas son otras que la de este lado del mundo, donde estamos un poquito más tranquilos. Pero la realidad en el espíritu es exactamente la misma. Todos somos parte del mismo cuerpo, todos tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos las mismas escrituras, tenemos la misma realidad. La pregunta es, ¿lo vivimos como realidad de vida en cualquier situación? ¿O todavía tenemos una idea errónea de la fe y estamos esperando que Dios haga algo que quizá Dios no va a hacer? Y no necesito que lo haga porque la gracia es suficiente. Miren cómo dice Romanos 10, que sucede la fe después de la cruz. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de oír. Todo Hebreos 11 menciona a los muchachos de antes de la cruz, caminando con fe en lo que Dios anunció. ¿Quedó claro, verdad? No es la fe que se espera de nosotros. Es la fe que ellos tuvieron, y de hecho al final del capítulo 11 dice que ellos no alcanzaron. No fueron perfeccionados para que nosotros no para que logren algo que nosotros no. Ahora todos estamos siendo perfeccionados. Después de la cruz, la fe viene por el oír, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La fe viene por el oír, el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Después de la cruz, la única manera de tener fe que Dios espera que sea la fe verdadera es que alguien me esté recordando lo que sucedió en la cruz. Primero está el Espíritu en nosotros para recordarnos lo que ya nos fue concedido, y después nos reunimos y nos encontramos en una reunión hermosa como hoy, o en una casa de discipulado, o en un discipulado personal con alguien, o en un café con alguien, para recordarnos juntos lo que ya sucedió en la cruz. Y entonces se activa la fe. Yo estoy bien, estoy firme, estoy fuerte. Pablo está preso y recibe el informe de los hermanos en Colosas. Epafras viene y le dicen, los hermanos están así, están asá. Y Pablo está fortalecido en la fe porque sus hermanos están creciendo en la verdad. Lea el capítulo 1 de Colosenses. Y lo que haya que ajustar en cuanto a la palabra de la cruz, Pablo vuelve a escribir una carta y se la envía de nuevo. Y hay una dinámica orgánica hermosa de vida que está sucediendo sobre el eje de la palabra de la cruz. Porque cuando no es la palabra de la cruz el eje, empezamos a imaginar, empezamos a inventar, empezamos a tener doctrinas secundarias, nos peleamos, nos dividimos, todo 45.000 denominaciones divididas en todo el mundo. Pero cuando estamos en la palabra de la cruz, en el eje de entender lo que pasó en la cruz, usted le pregunta a nuestros hijos que le explique la diferencia entre un bautista, un pentecostal, un hermano libre, un nazareno, un católico, un congregacional, el nombre que usted le quiera poner, no tienen ni idea, ni les interesa. Porque la iglesia es una. La iglesia es Cristo. Y somos uno en la misma voluntad, somos uno en Cristo, somos uno en la palabra de la cruz. No nos andamos peleando con el otro si te pone una pollera, un pantalón rojo, blanco, negro, te corta el pelo o no te corta el pelo. Son ridiculeces humanas. Que cuando llegamos, como hablábamos hoy, a Nueva Zelanda, te hacen poner una pollera y predicar de chinela. Entonces, porque la cultura humana cambia en las diferentes regiones, pero cuando Dios mira la tierra, no ve si hay neozelandeses, australianos, argentinos, brasileros, venezolanos. Dios ve Cristo, 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 Cristo. O Adán, 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 Adán. Muertos o vivos. Eso es lo que Dios ve cuando mira la tierra. Por eso es tan importante identificarlo. Le prometo que estoy terminando. ¿Me da 5 minutos? Miren, fe es vivir hoy definidos en Cristo. Usted tiene que trabajar esto en su casa con su familia. Fe es vivir definidos en Cristo, no en las circunstancias temporales. Por eso Pablo está preso en absoluta necesidad y escribe Colosenses, estamos completos en Cristo. Porque está definido en Cristo, no definido en su realidad natural. Esa es la vida que vivimos, no es un cuentito, es una realidad interna que nos gobierna. Por eso les preguntaba al principio, ¿qué ve la gente cuando nos ve? Porque si nos definimos en Cristo, lo que la gente va a ver en nosotros es la expresión de su vida. Cualquiera sea la circunstancia. Usted puede estar muy bien económicamente con una billetera abultada, pero lo que la gente necesita ver en usted es que le gobierna lo eterno, no lo temporal. Usted está pasando por una necesidad terrible, un problema terrible de salud, y la gente tiene que ver en nosotros que nos gobierna lo eterno, no la circunstancia temporal.
sea buena o sea mala. Lo único que Dios está esperando es que nosotros seamos la expresión de Cristo, que excede cualquier realidad natural. Y para eso tenemos la fe hoy, para eso tenemos el Espíritu en nosotros que está trabajando esto en nosotros. No existe realidad humana que pueda darnos la plenitud que genera Cristo en nosotros. Esa es la fe que estamos llamados a vivir hoy como familia y como iglesia. Quiere una definición de David Firman, no está en las Escrituras, pero quizá una definición de fe como familia que deberíamos vivir sería algo así. Vivir para ver lo que ya tenemos como hecho consumado y expresarlo como vida real. Vivir para ver lo que ya tenemos como hecho consumado en Cristo y expresarlo como vida real. El llamado de esta mañana, amados hermanos, y me siento honrado de vivir en esta generación, de estar hoy aquí. Y yo quiero ser el primero con mi familia aquí en responder a este llamado, que seamos familias que viven a Cristo como vida real. Ya no estamos parados esperando que suceda. Ya no estamos aquí cuando nació Jesús a ver si es o no es. Y ustedes quién dicen que soy, y yo, y ustedes y los otros quién dicen que soy. Nosotros ya estamos después de la cruz. Ya sabemos lo que sucedió, tenemos el Espíritu Santo para que nos muestre lo que sucedió. Vivimos una vida con sentido, vivimos una vida con plenitud, vivimos una vida ajustada al diseño porque Cristo en nosotros nos pone a la altura del diseño. Pero Cristo tiene que ser vivido como una vida real, no como un cuentito. Si este es tu deseo en esta mañana, te animo a que te pongas de pie. Y vamos a decirle juntos al Señor, Señor, queremos ser familias rendidas, familias que viven a Cristo como vida real. Amén. ¿Por qué no le tomás la mano a tu familia ahí donde estás un ratito? Y vamos a hacer esta oración en esta mañana. Cada uno sabe el estado de su vida, el estado de su familia, las situaciones que han vivido hasta aquí. Pero quiero animarles en esta mañana a que usted no se defina por su historia. Una historia no te define, un diagnóstico no te define. Lo que nos define es lo que pasó en la cruz. ¡Qué gloriosa realidad! Estamos del otro lado de la cruz. Tenemos al Espíritu Santo para que nos recuerde todo lo que fue consumado, lo que fue hecho, lo que ya tenemos y lo que nos define hoy. Lo que nos define hoy es ser hijos, haber sido adoptados como hijos, pertenecer a la gran familia de la fe. Lo que nos define hoy es que somos amados, que somos benditos, que fuimos escogidos, que tenemos un papá desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, Pablo dice, Dios nos escogió en Él para ser adoptados como hijos antes de la fundación del mundo, antes que tu papá, antes que tu mamá, antes de cualquier desastre que hayas vivido en tu historia humana, Dios ya era tu papá. Eso nos define. Eso nos define. Señor, abrí nuestros ojos en esta mañana. Abrí nuestros ojos espirituales para poder entender los misterios, las riquezas de Cristo. Para poder entender, Señor, y tener la fe que nos define hoy. La fe en lo ya consumado. La fe en lo que sucedió en la cruz. La fe en lo que dice que somos en ti, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana nos comprometemos como familia, nos rendimos para vivir tu vida como vida real. Queremos vivir a Cristo como vida real. No como un cuentito, no como una reunión, no como rituales religiosos, como liturgia, sino como vida real, todos los días, todo el tiempo, viviéndote como vida. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para ti, Señor. De hecho, de palabra, lo hacemos para tu gloria. Señor, que puedas glorificarte en nuestras vidas, glorificarte en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos. Y que podamos, Señor, tener el altísimo honor de colaborar con tu historia en nuestra historia, tu historia en nuestra generación. Y que la gente al vernos te vea a ti. Gracias, Señor, te honramos en esta mañana, en el nombre de Cristo el Señor. Amén, amén. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos por renovar el espíritu de nuestra mente. Señor, por recordarnos que esta bendita gracia que los profetas profetizaron en el antiguo pacto
Señor, era destinada a nosotros y esta verdad presente nos estableció en el Cristo de la gloria y nos permite verte claramente. Señor, ya no es una ilusión, no es un pensamiento, sino, Señor, que tu palabra nos muestras claramente quién eres. Gracias porque nuestras vidas están fundadas en ti. Señor, y el mayor fundamento que podemos tener es Cristo en nosotros, que es esperanza de gloria. Señor, y te alaba mi alma por permitirnos verte claramente y verte mucho más ahora. Gracias. Trabaja en esta etapa que viene, Señor, para que en el nombre de Cristo Jesús, que sea tangible tu vida en nosotros para expresar, para manifestar, para mostrar, para revelar a Cristo en cada instante de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.